Estimados hermanos del Ministerio Belá, muy buenas noches. Hoy es viernes 23 de mayo y ya estamos en las primeras horas de este día tan especial como es el sábado, un día consagrado a nuestro Señor Jehová. Así que, hermanos, un bendecido sábado para todos ustedes. Quiero pedirles a todos ustedes que por favor puedan prestar un poco de atención al comentario de la lección número 8. Creo que es importante porque se pone de manifiesto o es una evidencia de todo lo que venimos denunciando en los comentarios. Esa es la razón para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando en nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. En la lección 8 el título es En los Salmos, primera parte, y ha empezado el sábado pasado, el sábado 17 de mayo. Así que hoy, hoy viernes 23 de mayo, es el último día de la lección de escuela sabática. He preparado este material para subirlo por primera vez en YouTube, porque creo que es importante prestar atención a los gráficos. Y el título que le hemos colocado es Escuela Sabática, da la bienvenida al Papa como líder de la Iglesia Adventista del séptimo día. Hermanos, otra vez en esta lección 8 ha sucedido una coincidencia que creo que ya no es casualidad y que creo que todos deberíamos prestar atención. Pero para entender lo que está pasando en la escuela sabática de esta semana, de la lección número 8, tenemos que retroceder un poco a la lección número 7, del cual hace una semana envié un comentario. Lo que pasa, hermanos, que en ese comentario yo dejé de pronunciarme en una palabra que se repitió 19 veces. En la lección número 7 de la escuela sabática, había detectado que una palabra se había repetido 19 veces y esa es la palabra sala del trono. En sí 19 veces la palabra trono y en su mayoría acompañado por la palabra sala. Así que yo envié el comentario el día viernes de la lección 7. Todos hemos disfrutado del sábado, el viernes en la noche, el sábado en la mañana, el sábado en la tarde, del sábado 17 de mayo. Cuando llegó la noche, prendí el televisor y me encuentro con las noticias, con un gran acontecimiento que se daba publicidad de lo que iba a ocurrir el domingo 18. Y ese gran acontecimiento del cual desconocía era la entronización del Papa León XIV. Así que, queridos hermanos, esto era la noticia que estaba por todos lados, la entronización del Papa. ¿Qué significa la palabra entronización? Creo que todos ustedes, porque todos los medios de comunicación ya en un 100% podríamos decir, no dejan de dar eco de todo lo relacionado con esta ciudad tan pequeña del mundo que es el Vaticano y su máximo líder que es el Papa. Hemos hablado ya de la muerte del Papa Francisco, hemos hablado de la elección del Papa León XIV. Hay un detalle muy especial que luego quiero comentar. El cónclave pasó y bueno, el Papa fue elegido, pero hay un momento que es el momento oficial en la cual el Papa da inicio a su pontificado. Y la palabra que usaron fue entronización, y esto está en relación con la palabra trono, ¿no? Tomar el trono, o hacer un acto oficial desde el trono, y el trono es un lugar donde se marca el gobierno que tienen los reyes o emperadores. Esto no se da con presidentes. Así que cuando escuchamos hablar de un trono, nos recuerda a un rey mundial, un emperador que gobierna todo un imperio. Así que entronización es tomar el trono o entrar en el trono
para poder dar inicio oficial a su gobierno, pero ese gobierno se llama pontificado. Para mí me sorprendió mucho y recibí la llamada de una hermana o un mensaje el domingo en la mañana y me comentó y me dijo: hermano, no en vano, durante toda la semana se publicó la palabra trono. Ella se había dado cuenta, yo no sabía de este evento, así que 19 veces la palabra trono en la lección número 7, la semana pasada, nos habla de una programación sin darnos cuenta para familiarizarnos, que no nos sorprenda y más bien aceptarlo. Esto es parte de la programación neurolingüística que tiene que ver con la programación neurofuncional. Así que el Papa da inicio a su gobierno tomando el trono desde la Basílica de San Pedro. Aquí tenemos una noticia de Vatican News, que es el portal de la prensa oficial del Vaticano, y de un detalle. En ese día, domingo 18, el Papa recibió 2 prendas que van de la mano con su gobierno. Uno de ellos era una túnica, una cinta sobre el cuello, sobre los hombros, y el otro era el anillo del pescador. Presento simplemente esta portada del titular de esa noticia de ese día, y dice, ¿no? Vaticano presenta anillo del pescador del Papa León XIV. Abajo leemos: la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice ha difundido una foto con la imagen del anillo que mañana, esto se publicó el sábado 17, domingo 18 de mayo de 2025, será entregado al Papa junto con el palio. El cargo o jerarquía o función del Papa está relacionado con una palabra que la Iglesia Católica acuña o toma. Al Papa, sea quien sea, se lo llama sumo pontífice. Y esto es una palabra que todos los católicos o los que hemos sido católicos entendemos. Es el cargo máximo dentro de la Iglesia Católica, sumo pontífice. Si tú le preguntas o haces una investigación en el internet de lo que significa la palabra sumo pontífice, vas a llegar a una conclusión. Simplemente hice la pregunta a internet, a Google, ¿no? De dónde viene la palabra sumo pontífice o lo que significa. Ya no necesitamos investigar mucho. Simplemente la inteligencia artificial responde en base a todos los documentos que hay, y podríamos decir que la palabra sumo pontífice viene desde la antigua Roma, pero que está en relación directa con la palabra sumo sacerdote. O sea, sumo pontífice es decir lo mismo que sumo sacerdote. Esto lo repite 2 veces la inteligencia artificial. Ahí está un pantallazo de lo que me presentó. Nuevamente abajo, nuevamente dice sumo pontífice, tiene su origen en Roma, y es lo mismo a sumo sacerdote. Para los que han leído su escuela sabática, queridos hermanos, van a entender lo que quiero decir. Ese mismo domingo 18 de mayo, el domingo pasado, ese mismo domingo 18, que se celebró la misa, donde se da inicio al acto oficial del Papa, llamado entronización. Ese domingo 18 de mayo, donde el sumo pontífice asume su cargo, ese mismo domingo 18, disculpen la redundancia, al cual sumo pontífice es lo mismo decir que sumo sacerdote, hermanos, nos encontramos que nuestra escuela sabática tiene un título llamado Nuestro Sumo Sacerdote. Nuestro Sumo Sacerdote. Nuestro Sumo Pontífice. Es por eso de que el titular
de la lección 8 que presento en YouTube tiene por título La Escuela Sabática le da la bienvenida, ¿no?, al Papa como nuevo líder o como líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque no es coincidencia. Domingo 18 de mayo de la programación, y aquí hay 3 cosas importantes que decir. Número 1, fue domingo. Número 2, tenemos el día 18, 6 por 3, 18, el 666, y el mayo, que es el 5º mes, que es el número de Satanás que tanto hemos estudiado. El número 5, número de Satanás, el número 6, número del papado, y el número 7, el número que representa el gobierno de nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Satanás copia todo lo que hace el Señor. Así que, queridos hermanos, esto es lo impresionante. Ya no hay vergüenza, se hace con mucho descaro delante de nosotros, y esto lo hacen con una impunidad porque ellos se dan cuenta que el pueblo de Dios está dormido espiritualmente y no comprende las señales o las cosas que están sucediendo dentro de la escuela sabática, y no solo en escuela sabática, sino en todos los materiales de la iglesia. Nos están programando. Nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, y ese día está relacionado con palabras que tienen que ver con el tercer templo, hacia donde nos están llevando. Ustedes leen nuevamente la palabra santuario, tabernáculo, y aquí dice la construcción del tabernáculo, porque eso es lo que va a suceder en Israel, la construcción del tercer templo. Lo que está pasando con la guerra de Hamás con Israel no es otra cosa que entrar en un conflicto bélico para que luego se pueda destruir fácilmente la cúpula dorada, que es una mezquita musulmana, y luego construir ahí el tercer templo. Y nos están programando, y ahí está la palabra santuario, tabernáculo, nuevamente sumo sacerdote. Lo más resaltante está de color rojo, en un segundo nivel o color rosado, y para no perder la atención lo que está en color amarillo. El templo, el arca del pacto, el templo, santuario, y la palabra Mesías, el anticristo, que vendrá en la Agenda 2030, en el año 2030, a tomar su trono. Y para coronar lo que pasó el domingo 18 de mayo, encontramos abajo la palabra, la frase, la paz, la seguridad, paz y seguridad, que ya desde el trimestre pasado y desde el año pasado nos estaban programando, no paz y prosperidad ponían, pero ahora es paz y seguridad, porque esta es una frase que dirá el anticristo, como dice Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:3, si no me equivoco. Paz y seguridad, 1000 años, queridos hermanos. Y ese es el siguiente paso. El papado nos va a llevar a un mundo de paz, a un mundo de seguridad, y todo lo que está sucediendo en el mundo a nivel de delincuencia, a nivel de inseguridad, es porque el Papa en algún momento tomará su pontificado a nivel mundial, y él acabará con todo esto de la noche a la mañana. De eso hablaremos en otro momento, estimados hermanos. La palabra paz y seguridad, ¿no?, pueden buscar en 28 de abril y el 29 de abril. Vamos a seguir bajando. La intención, queridos hermanos, es prestarle atención a lo que sucedió el domingo 18 de mayo, pero no dejemos de prestar la programación que hay en el lunes 19 con la palabra trono, la palabra templo. Nuevamente aparece la palabra clave, y sobre eso quiero presentar un audio, lo que sucedió en esa semana del cónclave, ¿no? Cónclave, clave. Y lo que sucedió con un versículo de la Biblia que ya la escuela sabática había dado a conocer quién iba a ser el sucesor del Papa Francisco. Lo hablaremos en otro momento, no quiero que este audio se alargue. Encontramos la palabra Padre, luego vamos a comentar algo que se escribe ahí en el día lunes, y el martes 20, por favor presten atención, ¿no? El titular, martes 20 de mayo, la ley en nuestros corazones, dice, la ley en nuestros corazones.
Y cuando aparece la palabra ley en escuela sabática, siempre he dicho, está hablando de la ley dominical. ¿Tendrá alguna relación con el pacto que siempre hemos hablado, que se ha presentado y se ha manifestado desde hace ya 5 años en escuela sabática? Todos los hermanos que han seguido escuela sabática, los que nos hemos reunido hace algún tiempo, ya años, y los que recién están escuchando estos audios, son conscientes de que la palabra pacto se repite en escuela sabática muchas veces desde hace 5 años, ya desde finales del año 2019. Y siempre repito, el único pacto que esperamos es cuando nuestro Señor Jesús venga en las alturas de los cielos. No hay otro pacto que celebrar, salvo el pacto ecuménico con todas las naciones. Hermanos, miren la otra coincidencia que se ha presentado. Por favor, pueden leer ahí en la lección del martes 20 de mayo, en la parte final de la página 65, dice: este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Qué interesante, hermanos. Se usa un versículo de la Biblia donde por primera vez, hermanos, estamos llegando a esa bifurcación, no sé si es la palabra, ese momento de unión de algo que siempre hemos estado denunciando. Que el pacto tiene que ver con la ley dominical a nivel mundial, que se le llamará ley moral, y al Papa se le conoce como líder moral, lo hemos presentado, y luego dice la obediencia a su ley, la ley y la ley. Hermanos, estamos ya viviendo esos momentos, porque la ley dominical se dará. Hay un libro que se llama Proyecto 2025, donde ya se habla de la ley dominical en este año. Será en la fiesta de Sukkot, septiembre, octubre de este año, a 5 años, queridos hermanos, de la Agenda 2030, a 6 años de aquel acontecimiento que esperamos, la fiesta de Sukkot del año 2031, cuando se cumplan los 6,000 años que Dios ha dado para este mundo, 6 días de 1,000 años cada uno. Así que, queridos hermanos, esto es lo que ha acontecido y no perdamos de vista. Pacto y ley, 2 palabras que se juntan en escuela sabática, y la palabra pacto, que le hemos hecho seguimiento hace tantos años, es la primera vez, queridos hermanos, que se juntan. La programación se está cerrando, nos están llevando a ese momento, y los adventistas dirán amén. Tanta programación de la palabra pacto, están tan familiarizados, y el adventista no discierne, solamente dice amén a todo lo que los líderes, ya saben ustedes quiénes son, están colocando en escuela sabática. Hablando de líderes, ¿cómo es posible que el domingo 18 nosotros en la escuela sabática, la iglesia adventista en escuela sabática ponga el titular nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, nuestro papa? Si la escuela sabática se escribió, creo, como mínimo hace 1 año, para tener tiempo de edición, de revisión, esto pon, esto no pon, para editar, para diagramar, para imprimir, mínimo 1 año. No se pueden dar el lujo de que cuando empiece la distribución no lo tengan a la mano. Hermano, es que todo está programado. La muerte del Papa ha sido programación, ya lo hemos hablado. Esto no es coincidencia. Escuchen los comentarios de la lección número 4, de la lección número 5, de la lección número 6. Esto no es coincidencia, queridos hermanos. Siguiendo con la escuela sabática, el miércoles 21 de mayo, nuevamente, ¿no? El movimiento remanente de los últimos días creado por Dios. Pero cuando leemos en escuela la palabra Dios, estamos hablando del Papa, porque así se le conoce como el Papa. Lo hemos presentado en el comentario de la lección número 7. Y si alguno no lo tiene, me lo pide. Está en audio de WhatsApp. El trono nuevamente, la palabra de oración, la palabra gran conflicto. Que no, la lucha no es con el gran conflicto. Nuestro libro, queridos hermanos, nos habla de una lucha fuerte del mundo espiritual cristiano, leal a Dios, contra un agente principal que es el papado. Pero en la escuela sabática nos está diciendo que este gran conflicto es contra solamente Satanás, y hemos hablado de ello. No se menciona el agente principal que hemos mencionado. Nuevamente la palabra clave
Y lo que me extraña con respecto al miércoles 21 de mayo es que nuevamente aparece la palabra clave, que ya apareció el 3 de mayo, en aquella semana que se iba a dar el cónclave. Daremos, como les dije, un comentario sobre lo que significa la palabra clave, pero aquí algo nos quieren decir, porque no está en relación a cónclave, está en relación a que hay una clave que se está dando, que falta decodificarlo. Queridos hermanos, jueves 22 de mayo, el Evangelio Eterno, solamente hablaré de ello en la parte final. El Evangelio Eterno aparece varias veces y hemos comentado: cuidado con lo que se hable de la Biblia, porque el Papa hace unos 6 años, Francisco, dijo que era importante que a la Biblia se le quitara todos los mitos y todos lo que son las metáforas, que era necesario editar una nueva Biblia. Cuidado, que aquí se está hablando de aquella Biblia que nosotros sabemos que el papado va a presentar a nivel mundial. Se lo llamará el Evangelio Eterno, por eso que es muy importante que este video se pueda guardar. El viernes 23 de mayo, la palabra pacto, la palabra trono, la palabra pacto, fila al pacto, templo, santuario, Jesús como el Mesías, el anticristo. No nuestro Jesús que esperamos, sino que toman las palabras excelsas de nuestro Dios Padre, de su Hijo, nuestro Señor Jesús, pero aquí lo están usando para ser títulos de 2 personajes que están dirigiendo el nuevo orden mundial. Yo quiero regresar al lunes 19 para dar un pequeño comentario y con esto termino. El lunes 19 hay una frase que hay que resaltarla y dice: ¿quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado? No, ¿quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente o que siempre ha dicho la verdad? ¿No? Camina rectamente. ¿Qué es lo que significa caminar no rectamente delante de Dios? Estar en pecado, ser inicuo. Y luego la respuesta es: ninguno de nosotros puede decir que no caerá jamás, y toman un versículo de la Biblia. La Biblia enseña que si decimos que nunca hemos pecado, la verdad no está con nosotros, o no está en nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir la escuela sabática, hermano? Esto es algo satánico y que yo quiero mencionarlo desde ahora. Hermanos, los 144,000 tendrán que transitar por la humanidad sin pecar, y ya no habrá sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús, que está en el santuario, intercediendo por nosotros. Él dejará las vestiduras sacerdotales y ya no habrá más intercesión, y los 144,000 tendrán que transitar durante un año, del año 2030 al año 2031, tendrán que transitar viviendo una vida perfecta, y es ahí que se demostrará que la ley de Dios sí se puede cumplir. ¿Se han dado cuenta de estos comentarios que se dan a nivel de todos los hermanos de la iglesia adventista que buscamos la verdad presente, como algunos líderes, los pastores, están hablando de que no se puede guardar la ley de Dios, que no se puede ser perfecto y que pecaremos hasta el mismo día que el Señor viene? ¿Se han dado cuenta de ello? Es que eso es parte del sistema satánico, porque para que se haya insertado al Papa y hayamos hecho seguimiento con la escuela sabática al nivel de cónclave, al nivel de la muerte del Papa, que justo en esa semana que el Papa muere apareció la fotografía de la Basílica de San Pedro en nuestra escuela sabática. Ya sabemos quiénes nos dirigen, queridos hermanos: los jesuitas infiltrados en la iglesia. Ellos nos están dirigiendo, dirigidos ya sabemos por quién. Así que, queridos hermanos, esto es una evidencia más de lo que quieren decir. Pecaremos hasta el final, pero el Señor en Mateo 5 nos dice: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en las cartas de Juan, si no me equivoco, 1 Juan 3, nos habla de la perfección que tenemos que alcanzar con Cristo Jesús. ¿Quiénes pecan? Los que se separan de Cristo Jesús. Es algo que tenemos que aprender, hermanos. Gracias por prestar atención y dedicar tiempo a esto. Es importante, ahora se está volviendo más público. Orar por este ministerio, de querer ser leales a nuestro Señor, de no caer en la programación. ¿Por qué? Porque así se los programaron
con anticipación al pueblo de Dios cuando Jesús vino a este mundo. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? El propio pueblo de Dios. Y Satanás, para hacer gobierno de este mundo, tiene que tomar al pueblo de Dios y decirle: ni siquiera tu propio pueblo te quiere. Así que, queridos hermanos, nosotros deseamos ser de ese grupo leal al Señor, fieles como la brújula al norte. Así se caigan los montes, así tengamos que denunciarlo públicamente. Esto no nos permite predicar en la iglesia, no. Hay muchos que están callados, dicen que la iglesia no caerá. Claro que la iglesia no cae, pero no está hablando de la institución, porque cuando el pueblo de Dios cayó, el Señor siempre tuvo un remanente, y la base de esto es Apocalipsis 12:17. Hermanos, el Señor Jesús viene. Estamos viviendo ya el tiempo de gracia dedicado por los adventistas. Hay un día en el cual el tiempo de gracia para los adventistas se cerrará. El año 2027 es un año importante cuando se cumplan los 2000 años del bautismo de Jesús. Y luego predicaremos con el sello de inmortalidad a todo el mundo. Hermanos, Dios nos bendiga mucho. Es tiempo de consagración, de entrega al Señor, de buscarlo más, buscar su poder y de poder ser leales a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Dios nos bendiga, queridos hermanos.